Golden State, estás en buenas manos. Damas y caballeros, muy buenas noches, bienvenidos a Fútbol Picante desde casa. A nombre de José Ramón Fernández, Roberto Gómez Junco, Hugo Sánchez, bienvenidos. Tenemos temas interesantes que platicar y debatir con todos ustedes. Y uno de ellos será las noticias que surgen en España y en Inglaterra. Tienen fecha de regreso para su fútbol, pero dependerán en gran medida de lo que suceda con la Bundesliga, que reinicia este fin de semana. Los alemanes se convertirán en el gran laboratorio de las ligas europeas. En México hay clubes que ya listan citas para pruebas médicas de sus futbolistas. La decisión de volver está en manos de las autoridades y es una semana clave. Giovanni Dos Santos cumple 31 años de edad. Lo que fue y lo que pudo ser, lo que es y lo que no será nunca más. David Patiño en Fútbol Picante: le exigen más al entrenador mexicano que al extranjero. Y esta noche vamos a presentar la primera de tres partes de una plática muy interesante que tiene José Ramón Fernández con dos personajes que han revolucionado la forma de comunicar en el fútbol, la televisión. Luis García y Cristian Martinoli estarán con nosotros aquí en Fútbol Picante. José Ramón, ¿cómo estás? Buenas noches, saludos, bienvenido. Hola David Faitelson, ¿cómo estás? También hablaremos de el jugador, bueno, el monstruo del fútbol español, como es Andrés Iniesta, y los títulos que ganó, 37 títulos. Saludos a ti, a David Faitelson, a Roberto Gómez Junco y a Hugo Sánchez. Saludos, buenas tardes, buenas noches. Saludos, saludos. Roberto, ¿cómo estás? Abrazo, buenas noches. Muy bien, David, igualmente un abrazo para todos. Y Hugo Sánchez, Hugo, ¿cómo andas? Buenas noches, veíamos una entrevista de Ángel Capa muy interesante, que ya platicaremos un poquito más adelante sobre algunos conceptos que viertes sobre tu carrera muy merecidos. Hola David, buenas noches. Saludos a Roberto, José Ramón y agradecer a Ángel Capa, que es uno de los sabios del fútbol, esos sabios sí que saben de fútbol, así que hablaremos con Muy bien. Bueno, vamos a comenzar entonces con Giovanni Dos Santos. Cumple 31 años de edad. Y en su momento, yo me acuerdo que en el 2005, cuando era un jugador, tenía 17 años, estaba jugando el Campeonato Mundial de la categoría, Campeonato Mundial Infantil de la FIFA en Lima, en Perú, con aquel histórico triunfo mexicano, el equipo de Chucho Ramírez. Él y Carlos Vela parecían la generación de la esperanza, parecían la generación del cambio, la generación dorada, decía José Ramón Fernández. Estos, me decía José Ramón, van a cambiar el fútbol mexicano para siempre. Perdóname, Faitelson, lo decías tú. Esa palabra de la generación dorada salió de tu boca. Ahora, José Ramón, ¿realmente la trayectoria de Giovanni Dos Santos a ti te ha impresionado o te ha decepcionado o no ha pasado nada con ella? No, me he decepcionado porque Giovanni se hizo una masía, tenía talento, era un jugador con mucho talento, con mucha calidad futbolística, tan es así que subió al primer equipo, lo subió Rijkaard y duró un año en el Barcelona, y de ahí empezó el calvario de Giovanni. Empezó a transitar por muchos equipos, 9 equipos, hasta llegar a jugar en la Liga MLS y después en el América. Jugó en el Tottenham, jugó en el Galatasaray, jugó en muchísimos equipos. Yo creo que Giovanni Dos Santos, donde mejor se vio, donde mejor jugó, fue en la selección nacional en el 2014, en el Mundial de Brasil, y después en las Copas de Oro. Ahí es donde mostraba talento, habilidad, inteligencia. Era un jugador muy hábil, brasileño, su padre es Cicinho, hecho en la masía, con jugadores de gran talento, de gran calidad, pero, vamos, ni en la MLS no pudo superar lo que ha hecho Vela. Era un jugador franquicia, fue dado de baja del Galaxy y terminó sus días en el América. Sí, ahora realmente, Roberto, el tobogán de la carrera de Giovanni incluye obviamente nacer en el Barcelona, tiene esa, yo diría, ese honor más que virtud, bueno, virtud y honor y virtud, porque naces en una gran escuela de fútbol. Hay un periódico español, El Sport, que es un periódico muy ligado a los intereses del Barcelona, que el día en que debuta Giovanni Dos Santos dice: nace una estrella para el fútbol. ¿Qué habrá pasado después, Roberto? Muchas veces la cabeza como que traiciona las piernas y las facultades de un futbolista. Sí, no sé si haya faltado mentalidad, consistencia, profesionalismo de 24 horas,
ahí está la trayectoria de Giovanni Dos Santos, que tampoco puede menospreciarse, hizo cosas importantes, es cierto, lo mejor lo ofrece con la selección mexicana, a nivel de clubes nunca logró consolidarse, nunca adquirió la consistencia necesaria, un gran futbolista del que siempre pensamos que pudo dar más, que puede dar más. Sí, de acuerdo. Hugo Sánchez, ¿qué opina Hugo? Hugo, tú lo conoces muy bien y tienes toda la autoridad para hablar de un futbolista que en su momento parecía encaminado a llegar a los niveles que tú tuviste en el juego. ¿Por qué no llegó Giovanni, Hugo? Bueno, la calidad y el talento obviamente que lo ha tenido siempre. Ahí está su padre, que tiene genes de gran futbolista, y luego pues su hermano, obviamente que, como dijo José Ramón, la escuela donde se hizo una escuela muy buena, han salido grandes jugadores de la Mesía, y a mí me decepcionó tal vez un poco que se haya ido tan pronto del Barcelona. Tenía que haber jugado más, tenía que haber estado más tiempo, no jugó tanto como podría haber sido en el primer equipo del Barcelona, y bueno, tuve la oportunidad de hablar con sus padres en su momento para convencerlo para que jugara con la selección mexicana, porque como bien saben, él podría haber sido también brasileño, jugar en la selección brasileña o también hasta la selección española. Y tuve la oportunidad de hablar con sus padres para convencerles y que jugara para la selección mexicana, porque un jugador de esa calidad y ese talento no se ve en ninguna parte del mundo y realmente nos hace falta en México. Y con ese mundial que consiguieron con Chucho Ramírez ahí en Perú, pues tanto Carlos Vela como Giovanni Dos Santos apuntaban para muy muy lejos. Y tal vez creo que se quedó un poquito más corto Giovanni que Carlos, porque Carlos ha dejado ahora sí que un escalón abajo a Giovanni. Ahora, José Ramón, aquí no podemos echar la culpa absolutamente al fútbol mexicano. El fútbol mexicano, vamos, el fútbol mexicano no lo contaminó, porque él no pisó el fútbol mexicano. Prácticamente muy jovencito, dicen que jugó, muy chico, jugó puede ser en Rayados de Monterrey, donde estaba su padre, pero finalmente es un producto hecho, como tú dices, en la Masía, hecho en el Barcelona, creció en una época maravillosa porque tuvo al lado de él maestros como el propio Iniesta, como Xavi, como Ronaldinho. Bueno, Messi es un poco más joven, pero ya venía por ahí Messi en el camino. No aprovechó ese tren maravilloso que el Barça le puso y le dijo, ven, súbete y vamos, en una época además gloriosa del Barcelona, quizá la mejor época en la historia del Barça. Sí, no lo aprovechó Giovanni. Giovanni tenía cualidades futbolísticas muy buenas, ya lo comentaba Hugo, un jugador físicamente fuerte, pero me parece que tácticamente y anímicamente era indisciplinado en la cancha y fuera de la cancha. Individualista en la cancha, buen jugador, le pegaba muy bien a la pelota, pero el Barcelona lo utilizó un año únicamente y lo empezó a pasar, lo prestó al Tottenham, del Tottenham fue prestado a otro equipo y así fue caminando Giovanni, pasó por el Villarreal, pasó por el Galatasaray, pasó por muchos equipos hasta llegar como jugador franquicia a los Estados Unidos, lo cual ya demeritaba mucho la carrera de Giovanni. Giovanni nunca se estabilizó, no tuvo esa actitud ganadora que puede tener a lo mejor su hermano sin ser mejor que él. Giovanni tenía una zurda extraordinaria, pero destacaba en los mundiales de fútbol, destacó en el Mundial de Brasil, destacó en las Copas de Oro. Creo que Giovanni es un jugador de gran clase, pero el tobogán en el que entró jamás lo detuvo. La indisciplina de él lo llevó a ese lugar. Hoy juega en Sí, yo creo que sí, como decía Roberto, puede ser un tema de mentalidad. Ahora, Roberto, aún así él tiene un días en la selección mexicana que van a ser recordados. Aquel gol que le significó a México una Copa de Oro en la final contra Estados Unidos, la selección del Chepo La Torre, un golazo que hace en el Rose Bowl de California. Momentos importantes también en el fútbol de España, donde en equipos de clase media, vamos a hablar del Villarreal, hablamos del Sporting de Gijón, perdón, del Racing de Santander, Sporting de Gijón no, Racing de Santander y el Mallorca, logró cierta notoriedad y cierta continuidad. ¿Tú, Roberto, crees que él tendría los elementos para asomarse entre los 10 mejores futbolistas mexicanos de la historia? Probablemente sí, potencialmente quizá
lo tuvo. Hablamos de un jugador con enormes cualidades que está muy por encima del promedio del futbolista mexicano, eso hay que reconocérselo. El problema es que sí le veíamos tal talento, capacidad técnica, habilidad, condiciones desequilibrantes como para que llegara más arriba. No está entre los 10 mejores futbolistas mexicanos en la historia de nuestro balompié, pero hay muchos que no están entre los primeros 100, por supuesto, ¿no? O sea, no es tan poco desdeñable lo que hizo Giovanni, pero por sus enormes cualidades en potencia, sí es evidente que pudo llegar más lejos. O sea, es evidente que potencialmente siempre estuvo por encima de lo que realmente terminó ofreciendo, aunque sí haya cosas más que sobresalientes en el caso de la selección mexicana, ¿no? Aquel golazo en Copa de Oro, una buena participación en Copa del Mundo, eso no cualquier futbolista mexicano puede presumirlo tampoco. Sí, de acuerdo. Y Hugo, parecía, desde el momento de la selección aquella de Chucho Ramírez en Lima, parecía existir una competencia directa entre Giovanni y Carlos Vela. Hoy incluso los dos llegaron a coincidir en el fútbol de los Estados Unidos, pero hoy Giovanni con el América. Pero si tuvieras que elegir a uno de los dos, que los dos tienen facultades maravillosas, jugadores diferentes quizá, pero con extraordinarias condiciones, ¿con cuál de ellos te quedarías? Es muy difícil, David, es una pregunta complicada porque escuchando a Roberto tiene razón. En cuanto a calidad y talento, tanto Giovanni como Carlos Vela, no ha habido muchos en el fútbol mexicano, ¿eh? Estamos hablando calidad y talento. Son jugadores que ese mundial, su calidad y su talento ayudaron muchísimo a Chucho Ramírez para conseguir esa Copa del Mundo Sub-17 allá en Perú, y todo el mundo pensaba pues que efectivamente iban a llegar muy lejos. También influye, aparte de la calidad y el talento, compañeros, creo que influye mucho también la educación y también la mentalidad, como bien comentaron. Si no tienes una mentalidad ambiciosa, en el cual tienes las facultades como para poderte exigir más contigo mismo y llegar muy lejos, y te limitas o te conformas como estar como por ejemplo con Carlos Vela, que tuve la oportunidad de visitarlo allá en San Sebastián, que le digo, oye Carlos, si tú tuvieras el carácter, la determinación, porque calidad y talento la tienes, podrías jugar en el Real Madrid, podrías jugar en el Barcelona, y Giovanni también. Giovanni jugó poco en el Barcelona, me hubiera gustado que hubiese aprovechado más el tiempo con ese carácter determinante y con esa mentalidad de querer triunfar al nivel de, como bien dijiste, Xavi, de Iniesta. Tuvo la gran oportunidad en sus manos para que se empapara y se contagiara de ese fútbol maravilloso que desarrolló el Barcelona en esos años. Pero creo que ese, no sé si conformismo o mentalidad, no le ayudó a Giovanni, y en ese caso le pasó lo mismo a Carlos Vela por no pensar o ponerse la idea en la mente de jugar en el Real Madrid o en el Barcelona. Él estaba muy feliz en San Sebastián, le fascinaba la Real Sociedad, y de ahí pues no quiso exigirse a sí mismo más, haciendo su vida que ya todos conocemos. Sí, de acuerdo. Ahora, generalmente el camino es al revés. Hugo Sánchez, Rafa Márquez, Chicharito Hernández empezaron en un nivel mexicano en sus clubes y fueron creciendo con el hambre y el deseo de llegar a la clase A europea. Y tanto Giovanni como Vela comenzaron ahí en la clase A y fueron descendiendo poco a poco o rápidamente, lamentablemente también. Hacemos una pausa y regresamos. Tenemos más en Fútbol Picante desde casa. Tenemos en Fútbol Picante una entrevista muy interesante con David Patiño. Hasta hace poco era el entrenador del equipo Dorados de Sinaloa. Bueno, sigue siendo lo que yo tenga, según tengo entendido, aunque hay que ver en qué tipo de liga van a jugar próximamente. El Dorados era parte de la Liga de Ascenso en el fútbol mexicano y exentrenador, por supuesto, de los Pumas de la universidad recientemente. Escuchemos a David Patiño en esta muy interesante charla con Fútbol Picante. ¿Cómo ves la oportunidad que se le da al técnico mexicano en Primera División? Tú tuviste un buen papel con Pumas, recordar ese último torneo donde terminaste segundo lugar de la tabla general, lo cual habla muy bien de ti con el plantel que tenías. ¿Crees que hoy quizás se le da poca oportunidad al técnico mexicano en Primera División y se prefiere al técnico sudamericano de alguna manera, quizás por costos? Pues es evidente, ¿no? Es obvio.
es decir, lo estás planteando tú y es una evidencia clara de que así ha sido. Y bueno, tal vez sea una pues repercusión de nuestra historia, ¿no? Pero así, esa es la realidad de las cosas. Lo cierto es que hay técnicos que han tenido resultados muy importantes que no han tenido oportunidad en primera división desde hace tiempo. Entonces, yo soy uno de ellos, es la verdad de las cosas. Hicimos 54 puntos en 2 torneos en Pumas, sacamos el equipo de problemas de descenso, lo metimos en todas las liguillas que había, lo metimos hasta semifinales. Y obviamente sí, es verdad, y no me dejarás mentir en ese sentido, los niveles de exigencia para un técnico mexicano, a diferencia de para un técnico que no es mexicano, son diferentes, muy diferentes. Pero bueno, es lo que nos toca vivir, hay que adaptarnos. Bueno, ahí están las palabras de David Patiño con respecto a los entrenadores mexicanos y su papel. ¿Realmente, José Ramón, es así? ¿Hay una valorización diferente para el técnico extranjero sobre el mexicano? Sí, quizás se le da más tiempo de espera al técnico extranjero. Puede ser porque cobra más o porque tiene más personalidad, pero a mí me da la impresión que Patiño hizo un gran trabajo con los Pumas. Efectivamente se metió a semifinales, tuvo una goleada terrible con el América que le costó el puesto, pero Patiño hizo un muy buen trabajo con Pumas, un gran trabajo en los 2 torneos en que se metió a la liguilla. David Patiño ahora entrena a Culiacán, es un técnico que sabe mucho, era la gran pareja de Luis García con los Pumas. David Patiño centraba, Luis García remataba y hacía gol. Eran una dupla formidable cuando jugaban juntos, y después como técnico lo hizo muy bien con Pumas en los 2 torneos que estuvo. Ya después la goleada lo bajó y fue bajando y perdiendo bonos, y la directiva no le perdonó eso, lamentablemente. Sí. Ahora hay muchos, hay algunos nombres y algunos ejemplos muy claros, Roberto, en los últimos meses, en los últimos años, donde el directivo mexicano parece confiar más en un entrenador extranjero, un entrenador sudamericano, joven incluso. No estoy hablando de un entrenador reconocido en Sudamérica, un entrenador joven sudamericano, que darle la oportunidad a un entrenador mexicano. ¿Es así o estamos confundidos en ese sentido? Algo así ha pasado, sí. Yo creo que en términos generales falta capacidad para elegir al mejor técnico posible independientemente de su nacionalidad. Pero yo sí creo que el malinchismo ha sido tradicionalmente un problema en el fútbol mexicano. Para el que no sabe de fútbol, siempre será más fácil apantallarse con el acento extranjero de directores técnicos o futbolistas. En la medida en que se ha elevado la capacidad de los dirigentes, a los que les falta mucho todavía, sí creo que son menos improvisados ahora que hace 30 años, pero sigue habiendo mucha improvisación, sigue habiendo escaso conocimiento de la materia entre quienes toman las decisiones fundamentales, y en la medida en que menos sabes, te apantallas más fácil con el que te habla diferente, ¿no? Yo, más allá de nacionalidades, sí creo que hay que elevar esa capacidad para elegir al director técnico, al mejor director técnico posible para tu equipo, independientemente de su nacionalidad. Sí. Hugo, tú has hablado en otras ocasiones del tema de que en México al extranjero se le dan generalmente más oportunidades como entrenador, bueno, no solamente como futbolista, como entrenador, y creo que lo has vivido en carne propia, ¿no, Hugo? Efectivamente, David, estoy de acuerdo con Roberto. El malinchismo ya es una cosa de idiosincrasia nuestra. En México siempre hay más paciencia hacia el jugador y al entrenador extranjero que al propio mexicano, y también entra la valoración en cuanto al costo. Es más fácil traer un entrenador extranjero que pagarle a un entrenador cotizado. Y en cuanto a lo que dice José Ramón de personalidad y eso, bueno, sí puede influir. Hay personalidades diferentes, ¿no? Un Enrique Mesa tiene una personalidad muy especial, pero está bien cotizado.
Memo Vázquez también tiene una personalidad un tanto pero le costó trabajo, Hugo, Acuérdate, a Enrique Mesa le picó piedra, Y tiempo, ¿se acuerdan de José Luis Trejo también, que tenía una personalidad un tanto especial y bueno, estuvo entrenando en varios equipos, pero sí, efectivamente, la paciencia influye mucho, y luego también lo que dijo Roberto, estoy de acuerdo con él, es como que impacta más traer a un entrenador extranjero que a un mexicano, y eso pues obviamente no habla bien de esa toma de decisiones, porque no fortalece al fútbol mexicano en general. Tanto jugadores hay malinchismo, como entrenadores hay malinchismo, y entre los directivos habrá malinchismo o no, no lo sé, pues posiblemente. Ahora, por ejemplo, la época de Pumas, la repasábamos el otro día, desde los momentos, José Ramón, de Ricardo Ferretti y Memo Vázquez en su primera etapa. Después han probado con diferentes entrenadores. Mira, probaron con Joaquín del Olmo, joven entrenador mexicano, con Juan Antonio Torres, con Mario Carrillo, Torres fue interino, ¿no? José Luis Trejo, regresó Memo Vázquez, Paco Palencia, que es otro proyecto interesante entrenador, Sergio Egea, que fue auxiliar de Hugo Sánchez en su momento, el propio David Patiño, Bruno Marioni, y hasta llegar a Michel. ¿Realmente, José Ramón, crees que con el tema de Patiño se precipitaron mucho en Pumas? Yo creo que desde la época de Memo Vázquez, que fue campeón con Pumas, después vinieron una gran cantidad de técnicos a Pumas que no tuvieron la calidad ni la capacidad para entender cómo debe ser la idiosincrasia, el estilo y el ideal de Pumas. Llegó Patiño, que es de casa, de la cantera, hizo un gran trabajo, como ya lo dijimos, calificó a las liguillas, cumplió, hizo una gran cantidad de puntos, pero lamentablemente tuvo un resultado adverso muy fuerte contra un adversario, que es el gran adversario de los Pumas, que es el América, y eso le costó después ir perdiendo bonos ante los aficionados y sobre todo ante los directivos. Por eso Pumas después acudió a un técnico extranjero, como es el caso de Michel, pero Patiño hizo un gran trabajo. De todos esos, quitando a Memo Vázquez, que fue campeón y que hizo un gran trabajo Memo Vázquez, los demás no sirvieron para nada. Sí, de acuerdo. Lo que pasa es que hay por ahí algunos ejemplos, José Ramón, puntualmente, de entrenadores. Por ejemplo, el entrenador Pablo Guede, el entrenador del Morelia, llegó con mucha crítica, pero realmente ha hecho un trabajo muy interesante con Monarcas Morelia, demostrando la valía que en su momento significó contratarlo. Pero, y otros más. David, pero por ejemplo, David. Martín Palermo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Martín Palermo en el Pachuca? ¿Qué está haciendo Pesolano en el Pachuca? ¿De dónde salen? Sí, de acuerdo. David, de acuerdo, pero además de acuerdo. estamos Sí. hablando de los Pumas, que son en la historia del fútbol mexicano el equipo menos malinchista después de las Chivas. Los Pumas Es tradicionalmente han apoyado a técnicos mexicanos y también a jugadores, pero además bienvenidos los extranjeros, como en su momento Cesarini, Bora Milutinovic, Carlitos Peters, que hicieron cosas muy importantes en Pumas. Y después, no, pero yo hablo de Pumas particularmente, no quiere decir que tenga que ser puro mexicano. Sí le dan preferencia al mexicano, pero bienvenidos esos técnicos en su momento, como ahora lo ha sido Michel, que creo que ha realizado un muy buen trabajo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Roberto. No se trata de nacionalidad, se trata de capacidad y que el equipo realmente encuentre un técnico adecuado de acuerdo con su personalidad, estilo de juego, formas de ser. Eso es lo complejo de encontrar un buen entrenador de fútbol. Una pausa, regresamos, tenemos más en Fútbol Picante desde casa. Recomendable la serie de El César. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Tenemos una plática muy interesante de José Ramón Fernández con Cristian Martinoli y Luis García. A continuación, aquí en Fútbol Picante desde casa. En Fútbol Picante tenemos una charla muy interesante con dos personajes que han prácticamente revolucionado la forma de comunicar el fútbol en los últimos tiempos. Dos personajes que son capaces de ir de lo irrisorio, de la insensatez prácticamente al rigor y a la seriedad en unos cuantos minutos. Luis García, Cristian Martinoli con José Ramón Fernández.
Hola, ¿qué tal? Estamos entre amigos. Hoy tenemos una entrevista muy, muy especial con gente que estimamos, que queremos, que trabajamos juntos mucho tiempo y que se fueron formando con nosotros, igual que Faitelson, que era un niño, sigue siendo. Gracias, José Ramón, gracias. Luis García, ¿cómo estás, Luis? Queridísimo José Ramón, ¿cómo estás? Un verdadero placer, ya lo mencionabas bien, entre amigos, y bueno, ya lo hemos hablado 1000 veces, tú en lo particular fuiste mi prócer, mi maestro, mi gurú, mi sensei, y me da un placer maravilloso encontrarnos, ¿no? Lo más bueno, o sea, José Ramón te enseñó a venderte también, Luis, para que a mí no me enseñó, ni a mí ni Martinoli nos enseñó nada de eso. Perdóname, Faitelson, perdóname, tú hasta en los helipuertos haces comerciales. Cristian, ¿cómo estás? Hola, José Ramón, saludos, David, también al doctor, que ya lo conocí un rato, lo tengo que ver otra vez. Pues como siempre, para mí es un placer, ¿no? Primero estar con José Ramón, con David, dos hombres a los cuales yo desde que era niño los veía en la televisión, debo reconocer. Uy, ya valió gorro. No, gracias. En realidad yo, si en algo trabajo en TV Azteca es porque siempre admiré a José Ramón, siempre quise trabajar donde él estaba, que era Imevisión en su momento. Yo entré ya cuando era TV Azteca y bueno, estoy agradecido de estar teniendo la oportunidad de compartir en esta ocasión de esta forma. Esperemos que cuando ya todo vuelva a la normalidad nos echemos una buena comida y disfrutemos como lo hicimos en Rusia. Pero aquí andamos para lo que sea bueno. Acá con el doctor, bueno, perdón por las fachas, no sabemos que teníamos que venir tan elegantes como ustedes, pero como nosotros íbamos al estudio y nos ponemos traje y ustedes están en su casa, pues pensamos que iba a ser más light. Bueno, si viera es un programa ultra ortodoxo, acuérdate, Martinoli. Es ultra ortodoxo el programa, ¿eh? El rabino José Ramón y el rabino Faitelson. No, perdóname, Faitelson, perdóname. Yo no soy rabino. No. Oh, perdóname, José Ramón. Nada. Por cierto, José Ramón, lo que parecía increíble también va a ocurrir en esta época de la humanidad. Resulta que yo pensaba verlo todo Luis García, pero no que José Ramón hiciera la crónica de la despedida, el retiro de Cristian Martinoli. ¿Cómo? ¿Qué pasó? No, pues oye, pero pongo de pronto Google y veo que Martinoli anuncia su retiro, que ya está cansado, que ya se va. No, lo que pasa es que me aburre mucho estar con el doctor ya, ese es el tema. No, yo dije que me entrevistó Gurbitz con Hermosillo. Ajá. A ver, digo, porque aquí, como ya saben, ustedes conocen bien este mundillo, mucha gente se mata por un minuto en la televisión y ahora en el internet y buscan todo. Le digo, yo en vez de estar peleándome por entrar, ya me quiero ir. Y me dicen, ¿ya estás cansado? Le dije, pues ya me estoy cansando. El tema es que pues, hasta que acaben mis hijas la universidad, pues yo no me puedo ir. Así que, pues por lo menos me voy a echar otros 15 años más en esto, siempre y cuando tenga lugar donde me contraten. 15 años más, Martinoli. Pues, ¿cuántos años tienes, man? ¿Cuántos años tienes? 45. 45, 15, 60. 60, todavía 60 está bien, ¿no? ¿O no? 60, más o menos la edad a la que está llegando Faitelson y es correcto. El doctor García. El doctor, ya usa aditivos hace como 8. Pero aparte de eso, o sea, entonces 15 años yo creo que no llego, o sea, vivo, deja todo en la televisión, pero no llego vivo. No, pero ¿qué edad tienes tú, Luis? Luis es muy joven, ¿no? Luis, ¿Qué edad tienes tú, tú? 50. Trabajas mucho, haces comerciales, haces programas. Pero si parece que fue ayer que te retiraste, Luis. No, me retiré a los 30 años, inclusive, no, me retiré a los 30 en noviembre del 2000, y en 2001 empecé a trabajar ahí con ustedes, fue a los 30, o sea, ya llevo más tiempo de retirado, o en esta parte, digamos, de los medios, como analista, o como se le quiera definir a lo que carajo hago yo, más que de futbolista profesional, o sea, ya llevo 20 años ya de retirado. Quiero decirte que lo has hecho mejor que como futbolista profesional. No, también fue un gran futbolista, Luis. Sí, no sé que fue un gran futbolista. No. Lo ha hecho muy bien, Muchas gracias, José, muchas gracias. Fue un gran futbolista. Gracias a que tienes un buen hombre a tu lado, que es Cristian Martinoli. Ahí está. ¿De acuerdo? Alguien lo tenía que decir, José Ramón. Gracias. A ver, con los ides y vueltas que tiene García en sus antecedentes, me extraña que tenga en el canal 18 años. O sea, es llamativo que haya soportado tanto tiempo. Aparte dices, hijos, 14 matrimonios. Dile, como siempre dices, que eres el matrimonio que más me ha durado, güey, ¿no? Es de correcto. acuerdo. Y como siempre, bueno, eso incluye el daño o beneficio del Morelia también, ¿no? Sí. Aparte, era como de la misma empresa, güey, entonces aplica igual, me va todo. El equipo ya venía tocado, David, ya venía tocado. ¿Qué daño y beneficio? Fue beneficio todo. El daño se lo hizo Guzmán.
De acuerdo, yo era lo más decente que tenía el Monarcas Morelia y cantautor también hay con su corbata de la otra. Sí, Álvaro Dávila también. Aparte, por eso. Hay que Alvarito Dávila trabajó muy bien. Ahora, platícanos, Luis y Cristian, están en casa, pero después trabajan, ¿no? Sí, estamos yendo a protagonistas, ¿no? Un par de veces a la semana o 3 veces a la semana, y salió esta situación de la I-Liga MX, ¿no? Por esta situación de la pandemia, y también tenemos que estar ahí haciéndolo vía plataforma digital. Vamos ahí al foro, intentamos de alguna manera sacar a la mayoría de la gente en el foro, hacerlo con la menos cantidad de gente posible, ¿no? Ir a hacer la chamba y regresar, ¿no? A fin de cuentas necesitamos chambar y por supuesto estamos clarísimos que debemos ser muy cuidadosos con las medidas sanitarias, ¿no? Y dime, ¿se emocionan tanto ustedes con el fútbol ese digital, Martín Olín? Que José Ramón lo mató, ¿eh? El otro día lo mató en Twitter, dijo que no existía, que cómo el fútbol va a terminar. Oye, pero José Ramón, hay otra generación. No todo es la generación tuya y mía, José Ramón. La generación de Luis García y Martín Olín no puede ser así. Es una cosa, José Ramón. No. A nosotros cuando nos dijeron, tienen que hacer esto, la verdad lo platicamos y dijimos, ¿es en serio? Me dice, pues sí, es que ahorita es lo que se está haciendo, que hay un convenio, tal. Bueno, pues venimos con todas las dudas absolutas de la situación. Después de hacer el primer partido, no es que sea fascinante, pero por lo menos en 10 minutos hay más llegadas que en 4 jornadas del fútbol normal. Eso sí. Nos emociona. Ya después sí siento que apenas va en la jornada 7 y yo ya quiero que esto se acabe, porque sinceramente creo que el producto tuvo su boom de jornada y media, y si acaso otra vez hasta la fecha 17, cuando se sepan los clasificados, otra vez habrá un poco más de morbo por esto, pero me parece que tiene vida y muerte rápido, ¿eh? Pero hay algo importante, José Ramón. Perdón, David. Sí. Yo no sé cómo soportan al Inmortal, ¿eh? Da 2 frases en un partido de fútbol y se va. ¿Qué hace el Inmortal? Pero aparte soportan. Por eso lo aguantamos, José Ramón, porque pues, que el güey habla, dice 3 palabras y se va, entonces el vínculo y el ida y vuelta pues no existe con el negro, es figura, hace lo que quiere, cobra más que nosotros 4 juntos, o sea, trabaja el 10% de lo que trabajamos, es un dios. No me digas. Sí. No me digas que cobra más que Sague después de lo que mostró Sague. Perdón. De la valía. A ver, José Ramón, yo no sé si Cristian... Vale más que 1000 palabras, pero las palabras importantes son más que imágenes. Yo no sé si Cristian y Luis estén conscientes de cómo han transformado, revolucionado la forma de comunicar el fútbol a través de un estilo muy, muy peculiar. Pero yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué opinan? Porque también cuando se trata de dar un punto de vista con seriedad, ustedes saben cambiar muy bien el ritmo del juego y ponerse en un tono muy serio y ofrecernos además puntos de vista muy importantes. ¿Qué opinan de la situación de la abolición del descenso, del ascenso, de la exterminación, porque no hay otra palabra, de la división de ascenso? ¿Qué opinan de esos cambios? ¿Vas tú o voy yo? Arranca tú. Bueno, para mí es un grave error que se destroce la división de ascenso. Es un error importante. No coincido mucho en este tema de que ahora resulta que todo el mundo está hablando del descenso y que el descenso lo que hacía que el fútbol mexicano pudiera ser mejor y que ahí se desarrollaba el talento, porque tampoco es verdad. Sí creo que el fútbol mexicano ha roto desde hace 2, 3, quizás hasta 4 décadas la tradición, el arraigo de una división de segunda categoría. Cambian de sede constantemente, cambian de equipos constantemente, hay equipos que suben a primera división y nunca juegan en primera división porque les compran la franquicia. Como el fútbol mexicano desde hace más de 20 años es un juego de millonarios, hay muy pocos millonarios que quieran arriesgar parte de su dinero en este juego y a partir de ahí pues están destrozando lo que es la competencia con respecto a la división de ascenso. Es muy difícil que alguien quiera meter dinero en división de ascenso cuando tienes muy poco talento disponible, o por lo menos en apariencia, porque se llena la primera división de extranjeros, la mayoría son negocios de directivas, no estoy diciendo de dueños, de dirigentes, porque a veces el dueño no sabe ni lo que están manejando con su dinero. Él nada más quiere el número rojo o el número negro, dependiendo. Ya, soy más famoso, soy menos famoso. Los dirigentes de menor envergadura, tanto presidentes como directores deportivos, todos sabemos aquí en este bonito recuadro, que hay mucha gente que hace negocio contra futbolistas de afuera o con refritear jugadores mexicanos que ya llevan 4 o 5 chances en máximo circuito. Yo creo que es un error, pero tampoco hoy podemos decir que era un negocio
o que se jugaba bien en segunda división, o que eran equipos muy competitivos que subían a primera para tratar de lucir. Tampoco lo veo así. Sí, yo digo, coincido en términos generales. Siempre nos han vendido porque ha cambiado de concepto permanentemente. Hoy nos hablan que la Liga de Desarrollo es la mejor idea que se les ha ocurrido hace 200 años. El concepto de la Liga de ascenso, descenso, desarrollo, no desarrollo, ha cambiado constantemente. Y estamos obligados todos, ¿no? Y por supuesto mucho más los que están metidos en el ajo, a hacer el fútbol mexicano mejor. Y cuando tú compites, automáticamente eso te hace mejor, ¿no? El simple hecho de que tú liquides una posibilidad de irte a una segunda división o una división menor o poder ascender, automáticamente limita la competencia. O sea, entiendo o pretendo entender, o quiero entender que aquí la búsqueda es que el negocio subsista, porque está clarísimo que el fútbol mexicano, quitando equipos puntualmente muy específicos, la mayoría pierde dinero y seguramente le dan vuelta por tema de impuestos y pertenecen a empresas muy importantes. O sea, está claro que lo que sucede es ahí que intentar que el negocio subsista. Pero el negocio subsiste, o sea, que es el huevo o la gallina. Si tú haces una competencia importante, seria, poderosa, en donde puedas competir y bajar y subir. Yo coincido, me parece que no es una decisión correcta y nos han vendido permanentemente que las nuevas ideas, Luis, esta regla de la 2011 y hoy con esta idea de la Liga de Desarrollo y siempre encuentran alguna posibilidad para bien vender el producto, pero está clarísimo que hace mucho tiempo, coincido con Cristian, no son pocos años, muchos años, décadas inclusive, penosamente no hay competencia en el fútbol mexicano y eso automáticamente hace que todo el mundo esté, ¿no?, mucho más relajados y es por eso que cada día, en vez de ir caminando hacia adelante, pues estamos caminando hacia atrás, estamos rezagados. Este martes, la segunda parte de esta plática en Fútbol Picante desde casa con Cristian Martinoli y Luis García como invitados. Los esperamos a las 8 del Este en ESPN.